Es un gusto saludarles. En realidad tenemos el privilegio de venir a adorar a Dios en el día sábado y esta adoración nos ayuda, nos invita a meditar en Dios profundamente. En la conferencia tenemos un nuevo presidente. En la conferencia de Oklahoma empezó hace unos meses, pero hay un énfasis especial que se está haciendo y es el énfasis de un reavivamiento entre los miembros de las iglesias. Se está tomando un tiempo especial para la oración, se está tomando tiempo para hacer cambios, reformas. Y yo quisiera animarles a ustedes para que ustedes piensen en esa necesidad que existe de poder reavivarnos y reformarnos. Es como si fuera que estuviéramos en un río y el agua va hacia abajo arrastrando y estamos tratando nosotros de mantenernos allí o ir hacia adelante. Y si no nos reformamos, el agua nos va a llevar. Necesitamos esa situación del poder de Dios. Así que la conferencia de Oklahoma va para adelante. Vamos mejorando en muchas cosas. El próximo enero yo tengo el plan de dedicar tiempo para Laton en especial. Pero yo quisiera invitarles, la idea es esta. La idea es que en Laton podamos tener un equipo misionero, un equipo formado por las iglesias de aquí, la iglesia central de Laton y esta iglesia también, que podamos hacer un equipo con un plan específico de visitar un terreno específico para llegar a la gente. Es un plan con el pastor que está en la otra iglesia. Yo quisiera compartirlo con ustedes porque necesitamos terminar la obra. Y aunque podamos hacer un poquito, ese poquito que podemos hacer, Dios lo puede bendecir. Así que yo quisiera invitarles a ustedes, a cada uno de ustedes que considere ser parte de ese equipo. Y vamos a reunirnos sábado por la tarde a salir a tocar puertas con la ayuda de Dios. Y con la bendición de Dios vamos a encontrar personas. Allá yo fui a visitar a mi hija en Houston. Y cuando fui a visitarla yo dije, el sábado de tarde podemos hacer algo. Y yo llevé tarjetas de repartir. Y cuando después del almuerzo en la iglesia, yo invité a mis nietos a salir. Y yo le dije a mi hija, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Tú coges el carro y nosotros vamos caminando al lado, ¿verdad? Unos nietos al otro lado y aquí al otro lado, y vamos juntos. Y yo no tenía esperanza de que vamos a encontrar algo. Pero mi nieta encontró a un señor que estaba visitando Houston, pero que sus hijos habían sido adventistas. Y yo les dije, bueno, es la oportunidad de continuar viniendo a saludar a esa persona. Se encuentra gente que está buscando a Dios y gente que antes había conocido la verdad. Así que yo les digo, quiero animarlos, que Dios puede bendecirnos al tocar una puerta. Hace como 4 años, 3 años, 4 años, yo mandé papeles aquí de parte de la conferencia que decían participación total. Y ustedes nunca no han oído acerca de la teoría de que una mariposita puede mover las alas por allá en un lugar desértico y ese viento que movió las alas la mariposita puede convertirse en un huracán en otro lugar. No sé si ustedes conocen dónde empiezan los ríos, algún lugar. Empieza en una fuente pequeña. Allá fuimos a un río en Washington State y es un río chiquito, una sequía bajando. Y cuando usted se da cuenta, usted sigue manejando la montaña hacia abajo y cuando llega abajo es un río tremendo, un río grande, con una cantidad de agua tremenda. Todo empieza por poquito
pero como digo, hace unos 3, 4 años sacamos esa idea de participación total. Y no somos importantes aquí, pero el pastor McKee se llevó una de las tarjetas que dice participación total a la Unión. Y en 2015 lo nombraron el director de escuela sabática de la Conferencia General. Se llevó la tarjetita ya y le cambiaron el nombre a Total Member Involvement. O sea, participación total. Y ahora es el tema mundial que se está usando en todo el mundo, participación total de todo el mundo. Y nosotros decíamos, ¿cómo algo sencillito aquí puede llegar a ser, ahora el presidente de la Conferencia General, ese es el tema central cuando va a África, cuando va a cualquier otro lugar del mundo, ese es el tema de este quinquenio, participación total, imagínense ustedes. Y es lo que nosotros podemos también pensar, que todos podemos hacer algo porque la obra siga adelante. Pues hermanos, no los conozco a todos porque algunos son nuevos. Pero yo soy encargado aquí de coordinador de la obra hispana y estoy a su servicio, a sus órdenes. No estoy aquí para dar órdenes, sino para servirle en lo que yo pueda y para que podamos llevar la obra adelante. Hemos venido esta mañana para adorar a Dios y quiero decirles que en primer lugar, yo quisiera presentar este tema que para mí es de gran importancia, porque Dios desea que nosotros podamos ser luces para los demás, que podamos dar este evangelio a las demás personas. Y en un libro, el libro de Hechos de los Apóstoles que ustedes conocen muy bien, dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizado para servir, su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Como si fuera algo, esta conclusión, como si fuera la conclusión de un libro completo. Como ella lo escribe, dice el despliegue final y pleno del amor de Dios. Es un privilegio ser adventistas del séptimo día. Yo sinceramente digo, qué precioso es ser parte del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Vamos a la iglesia, tal vez vamos a lugares, hay lugares donde hay poquitos miembros. Hay un lugar aquí en Cushing donde la hermana tiene 2 niños que son autistas y ellos no pueden hablar, pero ella los ha entrenado para que ellos sepan de Dios. Y el más chiquito, de unos 5 o 6 años, se pone los audífonos y ahí pasa escuchando cantos de religiosos. Le encanta la música. Y ella con todo esmero trata de enseñarles la palabra de Dios. Y solo siendo 3 hijos, su esposo y ella, tienen la escuela sabática, tienen el culto divino, tienen sociedad de jóvenes y recogen ofrendas y diezmos y el niñito es el diácono y todos están organizados con el grupito pequeño que son. Por eso quiero decir, no importa que seamos poquitos, allá como esa familia, Dios está presente. ¿Saben que una mañana esta señora estaba muy cansada de cuidar los niños, cansada de hacer todas las cosas en la casa? Su esposo se va a trabajar y no puede ayudarle tanto con los niños. Pues un sábado ella estaba bien cansada y decidió decirle a su esposo José, dice, José,
hoy no puedo, ya estoy muy cansado, dice, no puedo hacer nada hoy. Y dice, me voy a dormir. Y él, el esposo José dijo, bueno, y fue y sacó de la gaveta unos shorts para su chiquito, para su hijito más chiquito, porque él lo iba a vestir. Y entonces es que el chiquito es autista y tiene el hermanito más grande también es autista. El más grande no es autista, pero son 3. Pero el más chiquito de 5 años ya le venía a poner sus pantaloncitos, sus shorts de jugar en la casa. Y el muchachito le dijo, no, dice, al papá. Le mostró que le debía poner los shorts del sábado. Y le dijo, no, esos no, esos, los del sábado. Y la camisa del sábado. Y después él mismo fue y buscó los zapatos del sábado. José, que ha estado muy triste por esta situación de sus hijos autistas, como que su mente empezó a trabajar y fue donde Marina, su esposa, y le dijo, Marina dice, mire lo que me pasó. La familia, se le quitó el cansancio a la señora y se organizaron otra vez para el sábado y todo el mundo se vistió, porque ahí se visten y se ponen corbata y todo para ir a sentarse al culto. Y tienen que estar a tiempo, a las 9:30 empiezan el culto. Todo lo hacen como si fuera una iglesia y no con los pies así en el sofá ni nada, con los piecitos juntitos, con reverencia, como debe estar uno ante Dios. Interesante, ¿no les parece? Así que no importa dónde estemos, Dios espera que nosotros lo adoremos con reverencia. Pues esta mañana, la palabra de Dios, yo quiero que meditemos en la palabra de Dios y quiero llevarlos a ese texto del capítulo 6 de Daniel, que dice, Daniel 6:26, dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará para sí hasta el fin. Esta situación, ustedes saben, comenzó cuando Daniel había sido asignado como uno de los 3 más importantes del reino de Medo-Persia. Y entonces, ustedes saben, él había sido importante en el reino babilonio, pero ahora él era parte de otro reino. Y cuando un reino cambia a otro reino, usualmente no van a poner gente importante del otro reino, sino ponen otra gente. Pues lo odiaban. Imagínense que suceda eso no sucede a menudo. Odiaban a Daniel, porque lo habían puesto como el más importante entre todos. Dice la escritura aquí, que entre los 3 gobernadores, Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta, que es capítulo 6 de Daniel 6, versículo 2. A quienes estos sátrapas diesen cuenta y para que el rey no fuese perjudicado. Aquí encontramos que, ustedes saben que cada reino tiene que recibir dinero, taxes, y como tienen que recibir taxes, tienen que organizarse bien, pues tenían a uno de los principales de todo el reino, era Daniel. Y Daniel era un servidor de Dios. Dice el versículo 3, es un versículo clave. Y ustedes pueden analizarlo en sus propias mentes. Dice el texto, pero Daniel, dice, mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué importante es este texto, porque nosotros vemos aquí, Dios tenía el espíritu, su espíritu sobre este hombre. Este hombre judío tenía el espíritu de Dios en él.
Y yo les digo, qué cosa maravillosa. Nosotros todos podemos invitar al Espíritu de Dios que está en nuestra mente, en nuestro corazón, que habita en nosotros. Y esto es lo que sucedió. El rey, dice, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En Guatemala, la ciudad de Guatemala, había una iglesia en la Segunda Avenida. Y en la Segunda Avenida allí había un hermano. Él era como uno de los diáconos en la iglesia, pero él también servía en la casa presidencial. Y sirvió en la casa presidencial a través de 4 o 5 presidentes. El hermano lo respetaban todos, porque era un hermano que no se hallaba falta, es sincero, humilde, inteligente y servidor al pueblo. Así que cuando yo hablo de Daniel, me recuerdo del hermano de allá de Guatemala, que era tan fiel. El hermano estaba dando un testimonio público. La gente sabía que era adventista del séptimo día y era un hermano fiel. Y los gobernadores, los presidentes lo ponían uno hasta el otro. Yo creo que se llamaba el hermano Nachito, ¿verdad? No estoy totalmente seguro, pero es lo que me contaba mi papá en ese tiempo. De paso, estoy leyendo de la Biblia de mi papá. Mi papá predicó el Evangelio 46 años y yo atesoro las Biblias que él marcó, porque pues él dedicó mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y yo en ese tiempo yo decía, mi papá ora tanto por mí que yo no tengo que orar. Pero aprendí que él se ponía a orar allá en un sillón a un lado. Y hoy día yo decidí hacer lo mismo. Y ahora me doy cuenta, con razón. Yo puedo despertarme a las 4:45 y empiezo a orar y de repente miro el reloj que está en la pared y miro el reloj. Son casi las 6 de la mañana. El tiempo, usted se da cuenta, si usted empieza a orar, se da cuenta que el tiempo va a pasar rápido. Hasta me sorprendo yo a veces. A veces tengo momentos en que estoy cansado y yo pongo una almohada allí para orar y a veces me he quedado dormido orando. Pero me despierto y digo, bueno, gracias a Dios porque necesitaba descansar un rato. Pero yo les digo, esa confianza en Dios. Yo oí de mi papá que él confiaba en Dios y yo digo, yo quisiera también tener esa misma confianza que tenía mi papá. Pero lo importante aquí es que encontramos a un hombre que Dios, en la Biblia aquí, dice, los enemigos, dice, no encontraban ninguna ocasión, ninguna falta, porque él era fiel. ¿Qué testimonio más bueno, no le parece? Que en nuestros pueblos donde vivimos, la gente diga, ese señor, vaya donde ese señor, no importa si trabaja en construcción, en el trabajo que sea, dentista o lo que sea, que digan, ese señor, yo voy ahí porque él es fiel, es adventista, es una persona que usted puede confiar. Sería un testimonio muy bueno, ¿no les parece? Que podamos oír ese testimonio de parte de los que aún aquellos hombres no hallaremos, dice, contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y esto es lo que va a suceder en los últimos días. La gente va a usar lo que nosotros hacemos para acusarnos. Van a decir, esas personas piensan que guardando el sábado, que ese es el día de Dios, y en ese momento nos van a acusar. Vamos a ser diferentes que los demás y nos van a tratar de perseguir por ser diferentes. Pero
la fidelidad a Dios no es un problema, porque Dios estuvo con Daniel. Entonces yo quiero ir con la historia completa. Esos hombres empezaron a hacer la trampa. Vamos a hablar con el rey. Vamos a decirle al rey que si prohibimos que nadie ore, porque sabemos que él ora, allá lo hemos visto orando, así que empezaron a hacer el plan. Y el plan era destruir a Daniel porque oraba. Y dicen, si alguno le ora a alguna persona o a otro Dios por 30 días, el castigo será que lo echaremos al foso de los leones. Daniel, ese día, cuando por fin el rey firmó ese edicto, Daniel caminó. Yo me imagino que Daniel ya tenía como unos 80 años, me imagino. Y él caminó con su bastón a su lugar donde él vivía, y entonces subió las gradas, y allá arriba tenían tal vez un lugar donde era su cuarto, y fue hasta a la ventana del cuarto y abrió las ventanas del cuarto. Y la gente podría ver desde afuera. Y allí él, con su rostro hacia Jerusalén, se inclinó y oraba. Me imagino que hasta levantaba sus manos, decirle, Dios, bendice este pueblo, ayuda a este pueblo. Y ahí él orando y orando, y aquella gente mirando para ver qué podían hacer. Dice la Escritura que todos esos gobernadores, dice, después que se hicieron el edicto, me imagino que pusieron gente para ir a ser testigos de lo que iba a suceder. Y vinieron donde el rey, y entonces le dijeron, rey, el edicto que tú has hecho, ese Daniel, ese hombre que es importante, no lo quiere obedecer. Dice, se juntaron aquellos hombres del versículo 11 y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Este es lo que es un ejemplo para nosotros de un hombre dedicado a las cosas de Dios. Versículo 12 dice, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Dice, ¿no has firmado o confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, es verdad, porque a la ley de los medios y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cualquier estado, este gobierno era un gobierno raro. El gobierno que puede hacer una ley puede quitarla también, pero este gobierno era un gobierno que el que hacía una ley no se podía quitar. Imagínense cuántas leyes hay en todos los lugares que son leyes viejas. Dice, usted no puede amarrar su caballo, dice, en otro lugar que no sea el lugar indicado. O sea, hay leyes todavía en los libros de los pueblos, leyes viejas que deberían tirarlas, o leyes que son un problema. Hay que cambiarlas, pero aquí no, aquí ya no podían cambiar la ley. Dice que el mismo rey luchó y luchó por salvar del foso de los leones a Daniel. Porque dice el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Aquí vemos nosotros que Daniel era apreciado por el rey personalmente. No solamente era una persona de gobierno, pero tenía amistad con el rey. Así que cuando dice que el rey luchó todo el día, tratando de ver cómo hacía para arreglar esa situación. Dice el versículo 15, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey,
que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hay algo aquí que es importante. Detrás de esta historia, porque la historia está aquí al frente, pero detrás de esa historia está el plan de Dios. Es un plan de Dios para dar a conocer su mensaje a toda la gente, a todo el mundo. ¿Y cómo podía Él dar a conocer su mensaje a otras personas, a todo el mundo? Y nosotros decíamos aquí, qué extraño que usa la fidelidad de Daniel para llevar el mensaje a muchas personas. ¿Cómo lo podía hacer Él? Y detrás aquí está el concepto que Dios quiere el propósito divino para que sus hijos den el Evangelio. ¿Cuál era la razón por qué Daniel estaba en Babilonia y en Media Persia? Porque era un cautivo. Porque el pueblo de Dios había fallado en su propósito de llevar el Evangelio a las demás personas. Porque habían sido infieles, porque habían sido paganos, porque se habían hecho más malos que los que vivían en Sodoma y Gomorra. Ustedes se recuerdan los mensajes de Jeremías, los mensajes de todos los otros profetas como Isaías, tratando de decirle a la gente, dice: venid y estemos a cuentas, decía Isaías 1, estemos a cuentas y dice, y tus pecados serán blanqueados, ¿verdad? Emblanquecidos. La invitación de Dios fue rechazada y el pueblo de Dios poco a poco se hizo más rebelde. Y llegó el momento cuando Dios tuvo que, finalmente, porque se burlaban, decían esto, dicen, las profecías de Dios tardan mucho. Y Dios le dijo a Jeremías, el dicho de la gente es que las profecías tardan mucho tiempo, pero las profecías que se están dando ahora no son para mucho tiempo. Y efectivamente en el mismo tiempo de Jeremías se cumplió lo que Dios estaba diciendo. Pues Dios nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que Él se agrada de la gente. Aquí nosotros tenemos a un hombre, Daniel, lo tenemos entre los profetas, que está siendo un instrumento divino. Y encontramos en el capítulo 11 de Hebreos y el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero aquí hay una pregunta. ¿Por qué es que Dios pone este texto aquí? En este libro de Hebreos 11:6. Porque había otro dicho que decía, no vale la pena servir a Dios. ¿De qué beneficio tengo yo en servir a Dios? O usted se hace la pregunta, ¿de qué me sirve ser adventista del séptimo día? ¿De qué me sirve a mí ser obediente a Dios? Aquí está la clave. La clave es esto. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aquí está escondido el asunto. Porque muchos no creemos de corazón. Si creyéramos de todo corazón, nosotros obedeceríamos más a la palabra de Dios. Hay cierta duda en las cosas de Dios. Será como un mito eso de que Cristo viene. Será como una historia larga. ¿Cuántos años han pasado? 2000 años o eso. Y se ha prometido que Cristo viene y no ha venido. Y se tiene como algo lejano. Y no creemos. Y por la falta de no creer, nosotros no podemos agradar a Dios. Y tenemos que creer también que Dios es galardonador de los que le buscan. Y ese dicho, los dos dichos se combinan, porque el otro dicho era, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Qué beneficio tenemos en servir a Dios? Bueno, ese era lo que se decía en el tiempo de Enoc. Y
se decía, la gente decía, los antediluvianos decían, ¿de qué nos sirve servir al Dios del cielo? No hay beneficio. Pero Dios se llevó a Enoc al cielo. Y todos fueron testigos de que se lo llevó al cielo. Y tenía un testimonio de que él había agradado a Dios. Y dicen, sí vale la pena servir a Dios. Dios se llevó a Enoc, un hombre fiel que ellos habían visto. Así que nosotros, aquí en la historia de Daniel, tenemos el testimonio del rey que dijo el rey, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Hay beneficio en servir a Dios? Sí hay beneficio en servir a Dios. Sí hay beneficio en decidir ser obediente. Ustedes saben que uno de los males de nosotros, los que vivimos en Estados Unidos en este tiempo, tenemos mucho conocimiento de muchas cosas. Como decimos, tenemos conocimiento de que nos puede hacer daño muchas grasas, de todo nos puede hacer daño. Y que también que los azúcares nos hacen daño. Entonces lo saben. Y si yo le preguntara a uno, ¿usted sabe que el azúcar es mala? Sí sabemos, ¿verdad? Que es mala. Pero eso solamente es un ice cream aquí y allá. Lo que digo es que tomamos las leyes flojamente, no las tomamos como algo importante. Y esa es la base, esa flojera es la base de lo que está pasando en la iglesia, aún en estos días, flojera. Podemos decir la tibieza espiritual que habla la Biblia, en vez de una firmeza y una obediencia al punto de lo que Dios quiere, porque creemos en Él. Si creemos en Dios, tenemos que saber que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios es un Dios bueno, que es un Dios que hace lo que es correcto. Entonces tenemos la historia aquí de Daniel, y entonces el mismo rey es testigo de que él servía a Dios. Y la historia para mí es una historia de un héroe espiritual, porque él está aquí jugando, la decisión suya la está poniendo todo su peso en Dios. Cuando pusieron la ley de no orarle a nadie más que no fuera el rey, él decidió no acatar esa ley porque tenía que ver con servir a Dios. Nosotros tenemos, ya lo hemos dicho, si nosotros alguna vez como adventistas del séptimo día se manda una ley que diga que tengamos que en alguna forma hacer algo contra la ley de Dios, del servicio de Dios, no la vamos a acatar. Y ahí es donde están las cárceles preparándose para eso que se va a llamar desobediencia civil, de aquellas personas que no quieren acatar esas leyes. Pero nosotros no podemos, porque si eso quebranta la ley de Dios, obedeceremos la ley del hombre, pero tememos a Dios más que lo que tememos al hombre. El temor de Dios más que lo que tememos al hombre. Aquí nosotros tenemos a Daniel, que estaba dispuesto a lo que viniera. Entonces dice que trajeron a Daniel y lo iban entonces a poner en el foso de los leones. Yo les digo que en esos fosos de leones no es porque los leones están siendo como en el zoológico, los están alimentando todo el tiempo. Esos leones están desesperados por algo y cuando llega alguna persona la despedazan inmediatamente, trituran todo y lo despedazan. Pues eso era lo que estaban pensando. Pero el rey, dice, el Dios dice a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Imagínense, lo bajaron ya al hombre viejito, el hombre ya de 80 y pico de años, lo bajan al foso de los leones.
era algo como una cueva, y allá lo bajan a Daniel. Y el rey tenía en su corazón esa idea, ¿qué es lo que sucederá? Dice que el rey se fue a su palacio, dice el versículo 18, y se acostó haciendo ayuno. Dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Pero el rey, dice, pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Tenía esperanza el rey, que Dios, el Dios que servía a Daniel, iba a ser protegido. Dice que se fue temprano allá y dice, apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué tremendo. La fe del rey, con tristeza dice, en su voz. Pero él gritó, ¿te ha podido? Porque habían puesto una piedra fuerte, pesada en el frente, pero allí de todas maneras él gritó. ¿Y qué es lo que oyó él después? Dice, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Daniel no contestó como decir, Él contestó, dice, tranquilo, dice, Rey, vive para siempre, dijo él. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque antes, dice, de él fui hallado inocente. Así que nosotros encontramos que Dios interviene, Dios está presente, sus ángeles están presentes, Dios envía a sus ángeles para proteger a su pueblo. Y yo quiero decir que podemos creer que lo que Dios ha dicho es cierto. Creamos de todo corazón. Eso es lo que da fuerza, porque la gracia de Dios aumenta sobre aquel que cree. Las promesas de Dios son fieles. Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿No les parece a ustedes que podemos dar gloria a Dios porque Dios es poderoso? Y el Dios de Daniel es el mismo Dios que está en el cielo ahora, enviando sus santos ángeles para que estén alrededor nuestro. Por su protección, Dios nos protege de muchas situaciones. Yo antes, cuando estaba estudiando en la escuela, manejaba un step van, un truck pequeño, y en ese tiempo se manejaba 55 millas por hora. No recuerdo si hay alguno aquí que recuerdan que la velocidad era 55 millas por hora. Ahora vamos a 70 y a 75. Y si dice 75, vamos a 80. Y si dice, yo encontré un lugar en Texas donde dice 80. ¿Se pueden imaginar ustedes? Hasta le tomé foto porque dijo, esto no está en ningún otro lugar. Pero yo iba a 55 millas por hora. Iba tan despacio que hasta llevaba un libro y le daba vueltas al libro para ir leyendo el libro, porque era tan lento que iba uno. 55 es muy, muy lento. Y un día de tanto trabajo y estudio, me dormí y iba manejando el carro, el truck, y dormido, y de repente me desperté y ya venía la base de un puente, así, bien cerca, y yo le di vuelta al camioncito ese y digo, por poco me mato, digo yo. Me salvó Dios, dije yo. Qué bendición que Dios me salvó. Y hasta hoy me recuerdo cómo Dios me ha salvado. Me compré un carrito rojo, un Honda, en el año 92. Y yo andaba era un carrito de esos pequeños, bajitos, en ese tiempo los Honda. Y entonces estaba manejando de
de Tulsa, de Broken Arrow a Tulsa, ahí mismo en el área de Tulsa. Y iba yo hacia Tulsa y de repente me dormí otra vez. Y oí y me despertó que el lente retrovisor estaba rayando con la llanta de un semi, de un truck. Así me desperté. Estaba ahí haciéndole así la llanta con el lente retrovisor. Y dije yo, ya no debo andar manejando si me ando durmiendo, decía yo. Pero doy gloria a Dios porque estoy vivo ahora y puedo dar testimonio que Dios, su ángel, nos ha cuidado. Nos tiene con vida aquí, ¿no le parece? Y el futuro es brillante porque sabemos que los ángeles de Dios son fieles a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que esta historia de Daniel fue puesta aquí con el propósito de que nosotros creamos de todo corazón que Dios puede intervenir en las condiciones del hombre. Que si somos fieles, dice, si servimos a Dios, dice, Él nos puede librar. Dios libró a Daniel, puede librarnos a nosotros. Y por eso dijo en el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, dijo, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea, que el propósito divino se cumplió. Ahora era una ley que no se puede cambiar. Recuerden, en Medo-Persia no se podía cambiar. Que en todo ese territorio de ese gran imperio, todo mundo no solamente creyera, sino temblara en la presencia del Dios de Daniel. Dice, porque Él es el Dios viviente. ¿Ustedes lo creen? El Dios viviente. Dice, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Yo creo eso de todo corazón. Y saben que yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que Dios y sus ángeles están presentes con nosotros en este momento. Su gracia nos ha sustentado hasta ahora y nos puede sustentar hasta el fin. Yo creo que Él escribe el nombre de los que creen de todo corazón en el libro de la vida. Yo creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pongamos fe en eso. Porque dice, los que estén sus nombres escritos en el libro de la vida, tendrán el derecho de participar del árbol de la vida que está en el centro del jardín. Yo creo de todo corazón, hermanos, que tenemos que poner todo nuestro empeño en servir a Dios de todo corazón, porque los días están cercanos. La venida de Cristo se acerca y eso es un gozo, pero nosotros debemos un día dar cuenta a Dios por todo. Y yo creo que con la ayuda de Dios, Dios hasta ese momento nos va a proteger, va a intervenir para poder hacernos que podamos ser salvos. Que Dios les bendiga, hermanos, es mi oración esta mañana. Agradecemos al pastor Castillo por el mensaje. Vamos a ponernos de pie. 401, eterna roca es mi Jesús. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad.
auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que tuvimos de venir a adorarte en esta iglesia adventista. Pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo a cada individuo que vino hoy, que le des protección, que le des tu ayuda, tu gracia. Y, Señor, te pido y ruego que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, que seamos fieles con tu ayuda. Y, Señor, si hay peligros, que tus santos ángeles nos protejan. Y, Señor, que podamos tener esa bendición de un día en el futuro verte ya en gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.